Saludos, continuamos hoy con otro material imprescindible para la práctica de odontología, así como vimos que el yeso dental es vital para la realización de troqueles, modelos de trabajo y donde el laboratorista puede trabajar y hacer la labor necesaria. Así es imprescindible el tema de hoy, las ceras dentales. Es un material completamente diferente, es un material que lo venimos conociendo desde siempre, es un material que se usa incluso en la vida diaria. Las ceras dentales son materiales orgánicos constituidos por moléculas que por lo general tienen origen animal, vegetal y mineral y van a estar compuestas de una forma similar a las grasas y aceites. La importancia que tiene es que son insolubles en agua y dependiendo cómo se combinen las moléculas diferentes y dependiendo de cómo industrialmente se le vayan añadiendo elementos diferentes, vamos a tener ceras de consistencias únicas entre una y otra. Por eso van a tener colores diferentes, por eso van a tener consistencias diferentes, por eso van a tener propiedades diferentes que le van a habilitar y le van a permitir hacer un trabajo adecuado, ya sea en el ambiente de la clínica odontológica o ya sea en el laboratorio dental. En algunos casos, esas moléculas son hidrocarburos, es decir, que van a ser compuestos por hidrógeno y por carbono y van a ser simétricas y otras veces van a ser ésteres, es decir, que van a ser asimétricas y provienen principalmente del petróleo. Cuando se va a realizar un tipo de cera dental, cuando quiero obtener un tipo de cera dental, lo que se va a hacer es que va a combinar moléculas diferentes y van a determinar entonces el material resultante para lo que usted necesita. Así usted va a tener un tipo de cera que va a ser para trabajar con el método directo y un tipo de cera para trabajar con el método indirecto, que más adelante explicaremos en qué consiste esto. Cuando se habla de la cera, vamos a tener que hablar de una característica que se llama dureza y que se llama termoplasticidad. Cuando yo hablo que las ceras dentales vienen con diferentes tipos de dureza, estoy hablando principalmente que necesito obligatoriamente una temperatura para poder ablandarlo y para conseguir lo que yo necesito hacer. Cuando se habla de esta propiedad que se llama termoplasticidad, que es la principal propiedad de la cera dental, nos recordamos a un material ya tratado, la famosa modelina o Steno Godiva, que se utilizó para toma de impresión en los materiales de impresión y que es un tipo de cera especializada. Recuerden que necesitaba obligatoriamente la presencia del calor para convertirlo en plásticos, para poderlos reblandecer y obtener lo que deseamos. En este mismo tenor se habla de las ceras que necesitamos obligatoriamente la presencia de la temperatura elevada, es decir, del calor para ablandarla. Cuando se le aplica el calor a la cera, cuando se aumenta la temperatura, se van a producir cambios estructurales y por lo tanto se va a reblandecer, y si le colocamos mayor cantidad de calor, se va a diluir, se va a convertir en líquido. Cuando yo hablo de esta cera, va a tener una temperatura de ablandamiento superior a los 37 grados centígrados. ¿Por qué? Recuerden que el cuerpo humano va a tener una temperatura normal de 36.5 a 37 grados y si esa cera se derrite a esa temperatura, entonces no vamos a poder tenerlas para utilizarlas de la manera que querramos en la boca, porque siempre va a estar diluida. Necesitamos que tenga esta propiedad. Por eso la cera, aunque tenga baja fusión, es decir, que va a reblandecer a una temperatura adecuada, siempre va a ser un poquito por encima de esos 37 grados centígrados. Entonces les decía
hace un ratito, que según la temperatura, esa cera va a ser más dura o más blanda, es decir, que va a ser utilizada como métodos con la técnica indirecta, que va a necesitar mayor temperatura y va a ser más dura su consistencia y va a ser utilizada en el laboratorio, y vamos a tener una cera para el método directo que va a ser se va a reblandecer con una temperatura más baja y va a ser utilizada en el ambiente clínico. Cuando yo continúo hablando de esas propiedades y no solamente de la termoplasticidad, voy a tener lo que se llama intervalo de fusión, que lo que trata es que esta cera, como está compuesta por distintos componentes, entonces va a tener que va a fundir, se va a derretir, se va a ablandar por la suma de cada uno de los componentes de esa cera. Es decir, que nunca va a ponerse suave a una única temperatura. Por eso yo tengo que conectarlo inmediatamente a la conductividad térmica, que habla que esa cera tiene una mala conductividad térmica debido a que su estructura y composición hace que los cambios térmicos en su masa se vayan produciendo de una manera lenta, y por eso yo necesito obligatoriamente, cuando la voy a reblandecer, tratar de que el calentamiento sea uniforme. Vamos a poner un ejemplo para que sea más entendible. En el caso de que usted vaya a hacer un registro de mordida, que se puede hacer con una silicona o se puede hacer con las ceras, con las láminas de cera, usted necesita obligatoriamente reblandecer toda la estructura de esa superficie de esa cera. Usted recorta la cera de manera uniforme, que quepa perfectamente bien en la boca del paciente, y le va distribuyendo el calor. Si usted solamente calienta una zona de la cera, el calor no va a llegar al otro lado y no va a quedar registrado completamente la oclusión de ese paciente. Cuando yo hablo de otra propiedad que se llama escurrimiento de la cera, estoy hablando de la capacidad que tiene de fluir o de formarse al estar sometida a una presión, y es directamente proporcional a la intensidad de la fuerza y de la temperatura. Por ejemplo, el laboratorio necesita hacer una incrustación y va a hacer ese tallado en cera. El laboratorio va a calentar ese bloque de cera, lo va a llevar al troquel, donde ya está previamente preparada. De la preparación cavitaria ya está realizada, va a llevar esa cera, le va a hacer presión hasta que cubra toda la superficie. Se espera unos cuantos minutos, se espera que enfríe esa cera, y después el técnico de laboratorio comienza a darle la forma de las fosas, fisuras, cúspides que tenga que hacer en esa preparación. Cuando yo hablo de otra propiedad que se llama coeficiente de expansión térmica, estoy hablando que esas ceras son los materiales dentales que tienen un valor de expansión térmica más elevado que todos los otros materiales odontológicos. Por lo tanto, van a sufrir variaciones de volumen con los cambios térmicos y se van a producir contracciones y dilataciones, provocando principalmente distorsiones. Cuando yo tengo un proceso que ya yo estoy viendo un paciente, que voy a hacer una PPR, una prótesis parcial removible, que decidí tomar un registro de mordida con cera y lo tomo, tengo que tener en cuenta que dependiendo dónde yo lo almacene, yo lo guarde, puede tener variación. Vamos a suponer que no lo pude poner entre los dientes en el registro de mordida y lo llevo suelto. Si lo dejo vamos a suponer en el carro, sobre una superficie donde da directamente el sol, se me va a distorsionar, va a variar, va a cambiar. A esto es que se refiere, porque tengo mucha variación. Tiene cambios dimensionales muy importantes. Entre las características que tiene esta cera es que va a tener bajo punto de fusión, es decir, que necesito
poca temperatura para poder hacerlo maleable, poderlo poner a trabajar con lo que yo considero, con lo que yo necesito. Va a tener un alto peso molecular y se debe principalmente a la combinación de moléculas diferentes que van a tener estos productos. Van a ser sólidas a temperatura ambiente, van a ser insolubles en agua, pero solubles orgánicamente. Son más duras que las grasas, menos grasosas y más quebradizas. Cuando yo hablo de las ceras para uso odontológico, voy a hablar que su composición van a estar estar constituidas por diferentes tipos de sustancias. Entonces voy a encontrar ceras naturales y voy a encontrar ceras sintéticas. Las ceras naturales generalmente van a tener un origen animal, vegetal y mineral, y las ceras sintéticas son análogas de moléculas de cera natural, pero que son sintetizadas químicamente, es decir, que son realizadas en el laboratorio. Cuando yo hablo de esas ceras naturales y hablo, por ejemplo, de una cera mineral, yo voy a tener la parafina. Para que ustedes me entiendan, la parafina, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes compran un queso tipo Edam, tipo Gouda, de esos quesos tipo holandés, que ven que tienen una cubierta de color rojo o de color amarillo o de color crema por fuera, esa es una cera que se llama parafina. Es una cera mineral para conservarlos. Si usted va al supermercado y compra yuca y usted ve que esa yuca tiene cera por arriba, es una cera que le colocan arriba para preservarlas, para que dure mayor tiempo. Es decir, que la cera tiene múltiples usos. Cuando yo hablo, por ejemplo, de las ceras vegetales y hablo que están compuestas por la carnaúba, la candelilla, para que ustedes me entiendan, si usted tiene un vehículo y lo va a brillar, lo va a pulir, la cera que generalmente utilizan es a base de carnaúba, para darle ese pulido, ese brillo, para proteger el carro de las inclemencias del tiempo. Hay una cera que viene de los insectos que se llama la cera de abeja, que ha sido la cera más utilizada a través del tiempo en odontología. Se utilizó muchos años, incluso los técnicos de laboratorio la utilizaban incluso para tomar impresiones con ella. En la actualidad, como tiene una propiedad que es pegajosa, muchos laboratorios la utilizan para pegar los dientes cuando están haciendo el enfilado dentario. Aunque hay ceras especializadas para eso, pero para que ustedes sepan que todavía hay personas que la siguen utilizando. Entre la cera animal tenemos una cera que proviene de las ballenas, es una cera muy costosa, muy buscada y que se llama spermaceti. Entre las ceras sintéticas vamos a tener ceras de polietileno, cera de polietilenglicol, ceras de hidrocarburos halogenados, ceras ésteres y naftenos clorados. Cuando yo hablo entonces de esas ceras, para acabar de abundar entre los ejemplos de las ceras minerales, voy a tener la parafina, macrocristalina, osocerita, cerecina, cera montana. Entre las ceras vegetales, la carnaúba, la candelilla, aquí podemos ver ejemplos, las ceras de insectos, las de abeja, y las ceras de animal, la spermaceti. Y aquí vemos las ceras sintéticas y cómo va a ser utilizada principalmente en ese ámbito industrial. Cuando yo me voy ahora al ámbito odontológico, voy a ver cómo esas ceras se van a clasificar dependiendo de lo que yo necesite. Y es muy fácil de entender. Yo voy a usar la palabra patrón y lo que yo me refiero es para qué va a servir. Si yo hablo, por ejemplo, una cera para patrón de incrustación, yo lo que voy a hablar es que yo voy a tomar en un modelo, o en la boca del paciente, dependiendo si sea método directo o método indirecto. Voy a tener tipo 1 para método directo, que recordamos que el método directo se puede hacer directamente en la boca del paciente. Si yo voy a tomar una impresión de un conducto de un pleno muñón, voy a hacer una impresión
de un inlay, de una incrustación, yo lo podría hacer directamente en la boca del paciente. ¿Por qué? Porque va a hacerse maleable a una temperatura que el paciente la pueda dominar. Cuando yo necesito un tipo de procedimiento más acabado, entonces necesito un tipo de cera tipo 2 más dura y se va a hacer aplicando el método indirecto y generalmente se hace en el laboratorio. Incluso hasta el color de las ceras van a variar. Color rosado, color amarillo, color crema, color azul, color verde. Hasta el color te puede indicar para qué tú necesitas esa cera. Cuando yo también puedo clasificar esa cera si voy a utilizar, por ejemplo, un colado para prótesis parciales, y pueden venir en forma de lámina y pueden venir de baja fusión o de alta fusión. Cuando yo hablo de alta fusión o baja fusión, significa el grado de calor que va a requerir para poder ser maleable. Se puede utilizar ceras que van a venir para patrones preformados. Por ejemplo, el laboratorio dental, usted toma una impresión, diseña la prótesis parcial removible que usted necesita, y el laboratorio va a tener un sinnúmero de patrones preformados, es decir, que va a tener ceras que ya van a venir con formas definidas y ya simplemente la van a quitar de donde lo tienen. Lo vamos a ver en una foto en un minutito para que sea más fácil de entender, y la va a extender sobre el modelo y ya va a ir dando cuerpo a ese armazón. Entonces va a venir en forma de ganchos, en forma de barras, en forma de rejillas, en forma de tiras perforadas rectas, y así es más fácil de realizar esa PPR. Vamos a tener ceras que van a venir para hacer perfiles en forma de alambres, de barra, de gancho, de caña, de media pera, de cierre triangular. Lo que usted necesita ya viene prehecho. Vamos a tener ceras que van a servir para hacer coronas y pónticos de acrílico. Vamos a tener ceras para hacer encerado de bases de prótesis que van a venir de fusión blanda, medias y duras. También vamos a tener ceras para procesado, para bloqueo. Usted va a hacer, el laboratorio va a hacer un diseño de una prótesis parcial removible, tiene ángulos muertos, entonces tiene una cera que va a bloquear ese ángulo muerto para que sea más fácil el diseño y la adaptación de ese gancho. Vamos a tener patrones de coronas de color marfil, principalmente para coronas de acrílico, ceras para encajonado, que vamos a hablar detenidamente en un segundito de cada una de ellas, para vaciar los modelos edéntulos. Vamos a tener cera pegajosa, que se utiliza enormemente en la odontología, tiene una utilidad increíble. También tenemos ceras para impresiones propiamente dichas, pero ya están en desuso. Las ceras para impresiones ya están en desusos, pero tenemos ceras correctoras. Vamos a suponer, usted tomó una impresión para hacer una cubeta individual, ese reborde alveolar tiene muchas retenciones y usted puede corregir, le va agregando un tipo de cera especial para que sea más fácil y no se quede muy retentivo esa cubeta individual. Vamos a tener ceras para registro de oclusión y para registro de la dimensión vertical. Recuerde que hablamos que cada vez que usted toma una impresión y obtiene los modelos, necesita registrar la oclusión para que usted mismo y el técnico de laboratorio sepa exactamente cuál es la mordida. Recuerden que la cara tiene unas medidas, unas alturas, y también, por ejemplo, usted va a hacer una prótesis total, usted necesita conseguir la dimensión vertical exacta para que no quede el ATM muy elevado o muy disminuido, para que ese perfil de ese paciente quede completamente resuelto de la mejor manera. Entonces vamos a hablar de cada una de estas ceras. Ustedes verán qué interesante se hace. Cuando yo hablo de las ceras para patrones de incrustaciones, aquí vemos unas fotos, vemos un ejemplo. Aquí se va a hacer por el método indirecto.
Se hizo el modelo, del modelo se sacó el troquel, la parte movible de ese modelo, como estamos viendo ahí, y el laboratorio, ya con la preparación cavitaria hecha, una clase 2, va a obtener con una combinación de ceras naturales y sintéticas, va a proceder entonces a hacer el tallado, darle forma a lo que va a resultar, y de ahí entonces va a proceder después al colado de las aleaciones para obtener la incrustación que usted quiera, y necesita solamente después cementarla en el consultorio dental. Los usos de esas ceras pueden servir para incrustaciones, para realizar los armazones de las prótesis fijas, para hacer infraestructuras en PPR. Esto va muy relacionado a la primera parte, cuando comenzamos a hablar de las propiedades de las ceras. El rango de fusión, son de más fácil manipulación y permiten el mejor control de la fluidez. La fluidez depende de la temperatura y presión, como vimos anteriormente. Esto es recordando, haciendo un resumen. La distorsión, recuerden que esa distorsión es el valor mayor que tiene la cera. Es muy fácil de distorsionar y van a depender de factores como tensiones residuales. Vamos a suponer el laboratorio está haciendo una cofia donde va a ser una corona metal porcelana, y mientras más la manipula, mientras más la saca, la entra del troquel, más tensión va a tener, y a la larga entonces se puede ver reflejada en el metal que usted va a probar, o puede quedar muy suave o muy duro en el póntico que se está trabajando. En la recuperación elástica, recuerden de la distorsión, que influye mucho la presión, la temperatura, la maniobrabilidad que tengamos con ella. Y también depende de un calentamiento no uniforme durante su manipulación. En cuanto a la expansión térmica, recuerden que esta es el material que va a tener mayor dilatación o mayor contracción, y por tanto mayor distorsión de todos los materiales, y generalmente cuando se enfría va a contraerse. La cera tenemos que tener cuidado para qué la utilizamos y cómo la utilizamos para que no varíe. Entonces, cuando se está manipulando la cera puede ser dura, blanda, o tener un nivel de dureza apropiada dependiendo de lo que usted vaya a usar. Vamos a suponer que se va a hacer una obtención de un patrón de cera. Ese patrón de cera se va a obtener simplemente calentándola a una temperatura que permita su deformación, y va de la manera que usted necesita, o que sea de escurrimiento, que sea muy fluido, o que sea plástica, para que usted la pueda manipular. En algunas ocasiones es posible fundirla inicialmente y luego modelarla cuando alcanza características mecánicas apropiadas. Generalmente, si usted entra a un laboratorio dental, usted va a ver que el técnico delante de él va a tener especies de unas estufitas pequeñas, y va a tener ceras de colores diferentes porque tienen funciones diferentes, y la van a tener de una manera líquida. Entonces ya la tienen fluida y simplemente ya están fundidas, y simplemente con la espátula va utilizando la cera necesaria para lo que tenga que hacer. Cuando yo hablo de este patrón, vamos a tener que, para facilitar el trabajo de visualización del área de trabajo, es habitual que esas ceras tengan colores diferentes. Generalmente los colores que más se utilizan son de colores oscuros, para que tengan un contraste con el yeso que tenga ese troquel. Generalmente van a venir de un color azul o un color verde oscuro. Cuando ya está conformado el patrón de lo que usted necesita, de la coronita, del removible, de lo que usted está haciendo, e inmediatamente después comienza con instrumentos cortantes y filosos, comienza a darle la forma, lo comienza a tallar, comienza a quitar el exceso,
y cuando ya está listo, entonces va a comenzar un segundo proceso que se llama inclusión del revestimiento. El revestimiento es una capa de un material especial que se va a colocar. Vamos a hablar de eso cuando estemos hablando de los materiales metálicos, que vamos a convertir, por ejemplo, esa cera en acrílico, en metal, que simplemente yo voy a utilizar o unos materiales que llaman a sí mismos revestimiento, que pueden aguantar, son materiales refractarios, es decir, que van a soportar mucho calor, o puede ser yeso blanco, yeso París, para que cuando esa cera se derrita, deje exactamente la forma que tenía, deje ese espacio y pueda usted inyectar o el metal o puede inyectar el acrílico para obtener el trabajo que usted persigue. Vamos a tener una idea, vamos a ver cómo se manipula esta cera y van a haber métodos, técnicas diferentes para que usted tenga una idea y se vaya familiarizando con esto. Yo voy a tener que cuando se va a trabajar en cera, se necesita, igual que como trabajamos con las resinas acrílicas, se necesita un separador. Un separador es para que esa cera o ese acrílico, esa resina acrílica, no se pegue a el modelo de yeso. Entonces usted va a utilizar un separador, generalmente se va a utilizar en un recipiente de agua, se va a colocar el modelo de trabajo. Esa agua va a tener sales cálcicas disueltas para que no se distorsione ese modelo de yeso. Se deja por un minuto y esa agua no va a permitir que la cera se pegue directamente a el yeso y pueda ser desprendida y pueda manipularla de la mejor manera. Entonces vamos a tener diferentes métodos de manejo. Vamos a tener, ya ustedes incluso cuando estuvieron en anatomía craneofacial, utilizaron combinaciones de estos métodos para obtener lo que usted necesita. O vamos a tener un método que se llama método por presión o por goteo o combinadas o cera líquida con goteo. Vamos a ver de qué trata esto para que ustedes vean qué fácil es. Cuando se habla del método de presión, generalmente se utiliza, puede ser incluso para ser utilizada en el método directo. Yo lo puedo hacer directamente en la boca del paciente. Yo cojo la barra de cera, la llevo directamente al fuego, a la flama, a la lámpara de alcohol, simplemente la caliento un poquito con los dedos, le doy la forma de lápiz para que sea más fácil de usar, compruebo la temperatura que tiene para que no vaya a quemar al paciente, la coloco en la cavidad bucal o la puedo colocar también en el modelo de yeso, le hago presión hasta que la sobrelleno, que haya un exceso para que no me vaya a faltar, se espera que endurezca y simplemente comienzo con una espátula de cera y con instrumentos pecatetomas, instrumentos de encerado diagnóstico y detallado, comienzo a dar la forma anatómica y a quitar los excesos. Cuando ya yo lo tenga lista, ya está listo para llevar al laboratorio y convertirlo en la incrustación que usted quiera. Por goteo, ¿qué significa? Generalmente solamente se utiliza en el método indirecto, porque si echamos por goteo va a tener una cera muy caliente y vamos a quemar al paciente. Entonces va a ser un procedimiento similar al anterior, lo único que aquí yo lo que voy a hacer es que voy a licuar esa cera, voy a calentar hasta que quede completamente diluida. Con la espátula la voy llevando sobre el yeso y simplemente voy poniendo capita a capita y dando la forma correcta a lo que yo voy a hacer. Se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso que usted va a hacer un encerado diagnóstico. Usted va a hacer un encerado diagnóstico y con instrumentos pecatetomas usted coge la barra de cera, calienta el instrumento, lo lleva donde está la barra y con poquito a poquito, gotita a gotita, como va diciendo el nombre, usted va añadiendo capa a capa la cantidad de cera necesaria hasta que le dé la forma anatómica que quiere. Subimos
en la plataforma un video demostrativo de cómo se va haciendo este proceso. También hay un método que se usa también con el método indirecto, pero es combinada para hacer coronas completas, que es generalmente el que más utilizan cuando van a hacer coronas metalcerámicas. Generalmente ya hay una estufita que tiene la cera derretida, está licuada, derretida, simplemente se coge el troquel, se introduce en la cera líquida, se espera el tiempo adecuado, se retira y simplemente ya cuando tengo ese póntico, ya lo tengo cubierto por esa cera, quito el exceso y comienzo entonces con la técnica de goteo a darle la forma correcta hasta obtener la corona que yo necesito hacer. Es simplemente para que ustedes tengan una idea. Cuando sigo hablando de los patrones, voy a hablar de ceras de colado de prótesis parciales. ¿Qué significa esto? Las ceras para patrones de prótesis parcial pueden venir en formas de lámina, que es la cera que más manejamos, la más común, o pueden venir en patrones preformados, como hablamos anteriormente, que van a venir en forma de gancho, en forma de herradura, en forma de láminas. Usted simplemente lo va a coger. Miren para que fácil se entienda en esta imagen. Cuando se va a hacer una PPR, por ejemplo, yo tengo ceras que ya van a venir en diferentes formas, en forma de barras, con retenciones, en ganchos, en rejillas, en tiras perforadas, rectas, van a venir en tamaños diferentes y van a ser muy flexibles a la temperatura ambiente. El técnico de laboratorio ya tiene el modelo preparado, ya lo tiene con el separador puesto y simplemente lo que va a hacer es que va a ir encerando, le va a ir dando la forma correcta al armazón que necesita para convertirlo en metal, donde se van a incluir los ganchos. Entonces se va a encerar el gancho para prótesis parcial, el encerado de barras linguales, las barras palatinas, y ya no tiene que él mismo poquito a poquito hacerlo, sino que ya viene prehecho, se le facilita la vida. Cuando yo hablo de las ceras de láminas, esas ceras de láminas son las más conocidas, generalmente van a venir con grosores, con calibres diferentes, 25 a 30, y se recomienda, se pueden ablandar o con agua caliente, pero generalmente en las clínicas dentales generalmente las ablandamos en la flama. Se coloca no dentro del fuego, sino en la parte de la llama última donde da el vapor. Ahí usted lo que hace esta cera, la puede doblar en dos. Vamos a suponer, si usted va a hacer un registro de mordida, le puede poner una lámina de papel de aluminio en el medio, la recorta del tamaño adecuado, la calienta por todos los sitios y pone a ocluir al paciente. Así de sencillo se hace esto. Cuando yo hablo de estas láminas, la puedo utilizar para hacer bases de prótesis parcial removible, para encerado de bases, encerado de algunas áreas de coronas metálicas, encerado para metal cerámica, para hacer rodetes. ¿Qué es un rodete? Para hacer esa dimensión vertical, o cuando voy a enfilar los dientes. Esa cera yo la envuelvo, la voy envolviendo sobre ella misma y voy obteniendo un grosor adecuado. Para hacer encofrados y otros procedimientos dentales que vamos a ir viendo. ¿Cómo yo voy haciendo esta cera para ese encerado de base de prótesis? Este tipo de ceras para base de prótesis se utiliza como lo dice, para el encerado de la base de prótesis totales, y voy a tratar de reproducir los tejidos blandos de la cavidad bucal y le voy a devolver toda la anatomía. Este tipo de cera me va a permitir poquito a poquito irla adaptando a ese modelo de
de la forma, de ese modelo de trabajo, de la forma anatómica posible. Voy a quitar los excesos y es la que me va a servir, después de hecho el enfilado, de prueba en la boca del paciente. No pruebo la prótesis total inmediatamente terminada, no, sino que en este momento, cuando estoy trabajando en ella, es que va a estar lista para ser probada en la boca del paciente. Se va a utilizar para hacer enfilado de dientes artificiales. Si vemos la primera foto superior, ahí tengo esa base de la prótesis hecha, hago unos rodetes y donde están esos rodetes voy haciendo un pequeño huequito para darle espacio, para darle cabida a los dientes las dientes artificiales que van a reemplazar los dientes naturales. Los voy colocando de la forma correcta hasta que consiga la oclusión y la armonía necesaria para devolver la oclusión específica del paciente. Vamos a hacer rodetes para la determinación de la dimensión vertical. En el caso de la segunda diapositiva, vamos a ver de la segunda foto, vamos a ver que se van a hacer dos prótesis totales a un paciente completamente déntulo. A ese paciente necesitamos devolver la altura adecuada, la dimensión vertical adecuada, y esta cera nos va a permitir hacer esto. Por ejemplo, ahí vamos a tener lo que tiene la línea verde, va a ser la línea media que se va a tomar de referencia. Se le pide al paciente que se sonría y se va a trazar la línea de la sonrisa, que es esa parte que está en azul, esa línea en azul, y esa parte donde está la línea roja es hasta donde llegan los caninos, la línea canina. Ya ahí el técnico de laboratorio comienza a hacer lo que se llama el enfilado de los dientes. El enfilado de los dientes significa que va a comenzar con el central, el lateral, el canino, y después que estén ubicados esos dientes es más fácil colocar los premolares y los molares, y va logrando hacer ese enfilado completo, como se hizo por ejemplo en la parte superior, en la foto superior. Van a servir esas láminas para hacer lo que se llama un encajonado de impresiones. Se tomó la impresión, se tiene el modelo de trabajo, como no tiene dientes, que no va a permitir retener ese yeso para no desperdiciarlo, entonces se encajona esa impresión. También tienen un video en la plataforma para que les sea más fácil de entenderlo. Simplemente se coge herméticamente, se sella ese modelo, se le da una elevación para que quede el zócalo completamente lista. También se va a utilizar para bloquear ángulos muertos. Por ejemplo, usted va a tomar una impresión funcional a un paciente déntulo, tiene muchas áreas retentivas. Cuando tiene la impresión va a ser la cubeta individual, entonces esos ángulos muertos lo va a bloquear. O si va a ser el laboratorio va a ser un gancho y necesita bloquear esa zona de interferencia, ese ángulo muerto. Y también va a servir para el registro de oclusión, que ya lo hemos hablado un par de veces. Entonces, cuando yo hablo de esa cera para encerado de bases de prótesis, que ya hablamos que se va a utilizar para la placa base, ya hablamos que la placa base es lo que va a soportar el enfilado de los dientes, lo que va a asemejar las estructuras blandas de la boca, lo que va a asemejar como si fuera la encía. También va a ser utilizado para las dimensiones verticales en el plano oclusal. Yo voy a tomar que me quede a la misma altura. Vamos a comenzar a restablecer esa arcada y voy a tener tres tipos de cera. Un tipo de cera se llama tipo 1, que se va a usar en climas fríos y es una cera blanda y va a servir para hacer contornos y carillas. Una cera tipo 2 que es para climas templados, que va a ser una cera media, y va a servir para hacer patrones, y vamos a tener para
para climas tropicales, una cera dura que va a servir también para realizar los patrones. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cera muy blanda en estos países, con el calor que hace, se va a derretir y no me va a permitir manipularla de la manera que yo quiera. Recuerden que nosotros estamos en unos países que hace mayor temperatura, la mayor cantidad del año, que en esos países templados o países fríos. Por eso necesitamos un tipo de cera con características diferentes. Las ceras para encerado de base de prótesis deben tener baja expansión, es decir, que tienen que tener cierto nivel de estabilidad dimensional, que cuando ya yo la tenga no se me vaya a variar bastante, no tener sabor, no ser tóxicas, no se desprendan cuando yo le voy aumentando de espesor, por poder ser recortadas limpiamente, son muy fáciles de manipular, tener una superficie para yo dar la terminación que yo quiera y no dejar residuos al calentarse. Generalmente se utiliza una cera de color rosado. Esas ceras que vienen en láminas de color rosado son las ceras que generalmente se emplean para esto. Cuando yo hablo de ceras para bloqueo, son esas ceras utilizadas para bloquear los espacios muertos de las caras proximales de los dientes pilares cuando se van a fabricar esos ganchos en una prótesis parcial removible. Generalmente se usa ahí. Yo tengo un diente que el paralelismo no es el ideal. Entonces, cuando se está haciendo ese encerado para hacer esa prótesis, entonces no entraría y no saldría ese metal cuando ya está listo, rompería ese pilar. Para eso se hace esto, para conseguir ese paralelismo. Yo tengo, ya la hablamos, esa cera de encajonado, que puede ser o una cera la normal que viene en lámina, o una cera especial que es un poquito más pegajosa, es más adhesiva, y simplemente lo que me va a servir es formar ese cajón o ese molde alrededor de esa impresión para poder hacer luego el vaciado del modelo. Cuando yo tengo este modelo de trabajo, cuando yo tengo esta impresión de trabajo, cuando ya yo lo tomé con una pasta de impresión definitiva, o pasta cinquenólica, o puede ser siliconas, o puede ser en mercaptanos, con cualquier pasta de esta buena, que ya yo tengo esa impresión con la cubeta individual. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, para que no se me desparrame ese yeso, para que no se me desperdicie y conseguir la altura del zócalo adecuado, yo hago esto tanto en el modelo superior como en el inferior. Eso es lo que se llama encajonado. También tienen un video que habla de esto. La cera para procesado la cera de encajonado entra en esta categoría. Ya la hablamos, cómo se utiliza. La cera pegajosa también entra en esta categoría. Esta cera pegajosa es quizás una de las ceras más utilizadas a nivel de laboratorio. Les voy a dar un consejo. Cuando ustedes compren blister de dientes, los dientes, esos dientes que vienen artificiales, que vienen en esas laminillas, esa cera que trae es una cera pegajosa. No lo boten. Esa cera pegajosa ustedes después la pueden utilizar cuando vayan a hacer prácticas, por ejemplo, de ortodoncia para pegar el ganchito, cuando vayan a hacer prácticas de prótesis, cuando necesitan hacer el enfilado de los dientes, le va a ser muy útil porque sirve para esas ceras pegajosas. Generalmente son duras a la temperatura ambiente y cuando se calientan se van a hacer pegajosas. Esa característica tiene. Se van a utilizar principalmente para fijar las partes de la prótesis fracturadas, facilitando la reparación, fijar modelos en el articulador, fijar partes de una prótesis parcial para luego soldarlas, sostener pónticos para insertarlos posteriormente, sostener troqueles en las impresiones. Cuando usted va a hacer el acrilado en los aparatos de ortodoncia,
es decir, que tiene múltiples usos. Es una de las ceras que más se usa en la parte técnica. Cuando yo hablo de la cera para registro de oclusión, van a venir en formas diferentes, en forma de herradura, que ya viene prediseñada para la forma correcta del arco dentario. Vamos a tener en láminas que me van a servir para tomar ese registro de mordida también. La voy a recortar de la manera correcta. Generalmente lo hago doble para que me quede mejor. O ya yo tengo unos rodetes, que esos rodetes generalmente vienen con una cera más suave y me van a ayudar también a servir para tomar incluso la dimensión vertical. Vienen en formas diferentes esas ceras para el registro de oclusión y para facilidad del que lo está usando. Y ya para concluir el tema, voy a concluir con un tema que ya vimos en la etapa de los materiales de impresión, y es la modelina dental. Esta modelina dental se considera también como una cera, pero entra como un tipo de material termocurable, un tipo de material termocurable que necesita termoplástico, perdón, no termocurable, termoplástico. Empleé mal el término termoplástico porque necesita obligatoriamente de la temperatura para conseguir la plasticidad, para poderlo manipular. Ya ustedes saben que se puede utilizar para el cierre periférico de esa cubeta individual, o se puede utilizar incluso para tomar impresiones. Con esto terminamos.